Hola, mi nombre es Juan Manuel y en esta clase vamos a trabajar sobre nuestros primeros programas en programación. Vamos a ver las instrucciones más básicas, así como los tipos de datos simples. El recorrido de este video, vamos a retomar el concepto de programa, vamos a comparar y integrar el concepto de enfoque de procesos al concepto de programa y vamos a trabajar con los elementos básicos de un programa de computadoras. Bueno, en primer lugar, recordamos que un programa de computadora es un algoritmo, ¿sí?, expresado en algún lenguaje de programación que una computadora es capaz de interpretar y ejecutar a los efectos de resolver un determinado problema. Nuestro caso vamos a trabajar en el marco de la programación estructurada, así que va a ser nuestro paradigma marco, y para escribir programas vamos a utilizar el lenguaje de programación Python. Ahora bien, ¿qué forma o qué estructura van a tener al menos nuestros primeros programas? La estructura estándar de un programa podemos pensarla, ¿sí?, a través del enfoque de procesos que nos va a ser muy útil para pensar nuestras soluciones, ¿sí? Todos nuestros programas iniciales van a tener un enfoque como el que sigue. Va a haber una primera etapa en el programa en la cual vamos a tener instrucciones abocadas o destinadas al ingreso de datos desde el mundo exterior, es decir, va a haber un usuario que ingrese datos al programa. Luego va a haber una etapa de procesar esos datos en el marco de nuestro programa. Y una vez que esos datos estén procesados y se hayan convertido en información, va a haber una etapa de salida, ¿sí?, o de mostrar resultados al, por parte del programa al mundo exterior, ¿sí? Es decir, todos nuestros programas, al menos inicialmente, van a tener estas tres etapas: una etapa de entrada de datos, una etapa de procesamiento de datos y una etapa de salidas o de mostrar resultados obtenidos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos básicos de un programa? Bueno, todos los programas se construyen, ¿sí?, a través de sentencias alfanuméricas, básicamente que respetan la sintaxis del lenguaje de programación que vamos a utilizar y que están conformados por datos, ¿sí?, que son cifras, texto y otro tipo de información a través de la cual modelamos la realidad exterior, ¿sí? Por ejemplo, podemos trabajar con un tipo de dato de punto flotante o de tipo real para modelar la altura de una persona. Es decir, cuando pongamos en una variable o en un valor el dato 1,78, no estamos ingresando una altura, sino que estamos ingresando la representación de la altura con un número real. Y además de esos datos los vamos a complementar con instrucciones, ¿sí?, que consisten en acciones elementales que le vamos a dar a una computadora para que realice una determinada operación con esos datos que ingresan al programa, ¿sí? Entonces, en programación, como veníamos trabajando, implementaremos esta instrucción a partir de una estructura conformada por la sintaxis y las palabras reservadas propias de cada lenguaje de programación, en nuestro caso Python. Ahora, bueno, trabajemos un poquito sobre el concepto de datos, ¿sí? Los datos, en términos de un programa informático, son unidades atómicas de información almacenadas en memoria, ¿sí? Y a partir de las cuales vamos a poder realizar diferentes operaciones en nuestros programas. Todo dato tiene tres atributos: un nombre, ¿sí? Vamos a tener un nombre para cada dato, ¿sí?, que vamos también denominarlo etiqueta o identificador. Ese dato, además de un nombre, va a tener un tipo de dato, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con los tipos de datos, si es numérico, si es un texto, etcétera, etcétera. Y cada dato, además de un tipo y un nombre, va a tener un valor determinado en un determinado momento de la ejecución de un programa. Si veamos un poco ejemplos, pero antes quiero aclarar que el tipo de dato va a determinar las operaciones que se pueden realizar con él. Por ejemplo, si fuera un dato numérico, vamos a poder realizar una suma. Si el dato es de tipo textual, obviamente no está definida la suma para los datos de tipo string o textuales. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de datos simples en Python? Bueno, inicialmente tenemos tres: los numéricos, que pueden ser enteros, ¿sí? Pueden ser flotantes o reales, ¿sí?, los que tienen coma, decíamos en matemática, y los complejos o imaginarios, que seguramente los abordaremos en algún momento en actividades académicas como las vinculadas al álgebra. Por otro lado, además de datos numéricos, ¿sí?, en donde vamos a poder representar situaciones de la realidad que se modelen con valores cuantitativos,
Tenemos de tipo de datos textuales para representar nombres, oraciones, frases, etcétera. Y tenemos tipo de datos booleanos. Un valor booleano puede tener solo dos valores, verdadero o falso. Indica un valor de verdad. ¿Sí? Ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Veamos ahora algunos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de valores, ¿sí? O de datos representados o escritos en el lenguaje Python. Hagamos juntos el ejercicio de definir cada uno de los atributos de estos valores. Por ejemplo, cuando vemos el primer valor, ¿cuál es el nombre del primer valor? El nombre del primer valor es número entero, ¿sí? Ese es el nombre de la etiqueta o de la variable, vamos a decir. Ahora, la asignación del 47, ¿el 47 qué les parece que es? El 47 es el valor que tiene ese dato, es decir, este dato se llama número bien bajo entero y su valor es 47. Ahora bien, ¿de qué tipo es este dato? ¿Qué les parece? Evidentemente es un valor numérico que no tiene punto flotante, con lo cual decimos que es un tipo de dato numérico entero. En el caso del segundo dato, como ven, tiene un punto flotante, es un tipo de dato real. En el tercer caso, fíjense, true quiere decir verdadero en español y representa el valor verdadero en un dato booleano. Entonces, el tercer valor, su nombre es valor guión bajo booleano, el tipo es booleano y el valor actual es verdadero. Por último, vemos un tipo de dato textual, ¿sí? Los elementos textuales podemos identificar con las comillas, ¿sí? Ya sean simples o dobles. Entonces, este último elemento es una variable que se llama texto, que tiene en su interior el valor elementos de computación y su tipo de dato es string. Ahora bien, los datos en los programas, para trabajar con datos y almacenarlo, vamos a decir, trabajamos con los datos que se denominan variables. ¿Por qué variables? Porque pueden a lo largo del tiempo. ¿Qué es una variable desde el punto de vista de la representación en la computadora? Una variable no es ni más ni menos que una dirección de memoria, ¿sí? Que consta de una identificación asignada por nosotros, es decir, consta de un nombre asignado por nosotros y donde podemos guardar un dato, ¿sí? Podemos pensar elementalmente, ¿sí? A la memoria como si fuera una matriz de Excel, ¿sí? En diferentes celdas que tienen una dirección, ¿sí? Fíjense, acá están las direcciones de memoria, están representadas por valores hexadecimales y a las cuales nosotros, por una cuestión de conveniencia, ¿sí? De poder identificar más rápido esa dirección de memoria, en vez de llamarlas por su dirección, les vamos a poner un nombre o identificador, en este caso fíjense que hay un ejemplo que se llama número uno, y a las cuales les vamos a asignar un valor, ¿sí? Que en este caso es el valor 5. Entonces, cuando veamos que num1 es igual a 5, en realidad lo que está diciendo internamente ese programa estamos pidiéndole al programa que guarde en la dirección de memoria representada por la variable de identificador num1 el valor 5, ¿sí? Todos los lenguajes de programación guardan, ¿sí? O tienen almacenada una tabla de direcciones de memoria, como la que se ve acá en el ejemplo a la derecha, en donde para cada dirección de memoria tienen el nombre con el cual nosotros conocemos la variable y el valor guardado, ¿sí? Un poco esta es la idea que quiero que les quede de este tema, que van a reflotar y retrabajar en otras actividades académicas como organización de computadoras.